Bueno, muy buenas noches, Johandris. Muchas gracias por su asistencia a esta primera CIPAS, que significa Comunidades de Interacción y Participación Académica y Social, del curso Finanzas Internacionales y Mercados Financieros Globales. Hoy, pues, yo elaboré unas diapositivas que obviamente lo voy a compartir, donde vamos a ver el tema de balanza de pagos y teorías del comercio internacional. ¿Okay? También elaboré un juego, digamos, un cuestionario, un quiz, donde se pueden obtener hasta 20 puntos. Vamos a ver si de pronto algún compañero suyo más se conecta. Igual hacemos el cuestionario, no hay ningún problema. Las preguntas van a ser sobre las diapositivas que estoy presentando hoy. ¿Okay? Bueno, antes de continuar, me confirmas cuando ya hayas confirmado asistencia o registrado asistencia. Ok. Profesor, acá me aparece primer CIPAS, me aparece la opción inscribirme. Por favor, presione ese botón verde de inscribirse. Bueno, inscribirme. Dice confirmar asistencia. Eso, dele clic por favor a confirmar asistencia. Listo, ya le di confirmar. Eso es todo. Sí, señor, eso es todo. Ah, ok, listo. Y recuerde, eso toca hacerlo siempre que sean CIPAS. ¿Okay? Ok. Bueno, excelente. Muchas gracias. Bueno, aquí entonces procedo a ampliar. ¿Me confirma si observa, Johandris, ahí la portada ampliada? Sí, señor, se visualiza bien. Ok, excelente, muchas gracias. Bueno, entonces voy a empezar con los antecedentes del comercio internacional. Los bancos comerciales desempeñan un papel importante en el comercio internacional. Actúan como intermediarios entre importadores y exportadores. Tienen conocimiento y amplia experiencia práctica en comercio exterior, junto con conocimientos legales de suministro en diferentes países. Los bancos tienen corresponsales en la mayoría de los países, a través de quienes tratan con las contrapartes. Algunos bancos pueden tener sus propias sucursales en otros países. Como los bancos son instituciones financieras importantes, son dignos de confianza y sus clientes pueden confiar en ellos, pues brindan servicios de asesoría sobre diversos temas a sus clientes importadores y exportadores. Cobran pagos de países extranjeros a importadores en países extranjeros y también envían fondos a los exportadores en el extranjero en nombre de sus clientes. Los bancos ofrecen diversos tipos de servicios a las comunidades empresariales locales e internacionales. Estos servicios incluyen facilidades financieras para exportadores e importadores mediante préstamos y descubiertos, descuentos y compra de letras de cambio y muchos otros, ¿no? Hay muchos más riesgos inherentes a la compra y venta de bienes en el extranjero que a nivel local, nacional. Algunos de los riesgos en el comercio exterior se explican brevemente a continuación. Entonces, tenemos aquí riesgo de los exportadores. Los acuerdos para vender bienes en el extranjero pues suelen ser más complejos, son más complejos que los relacionados con las ventas en el mercado interno, debido a las siguientes razones. Primero, unos factores geográficos, obviamente. Los bienes exportados se venden a compradores que, pues por razones geográficas, probablemente sean menos conocidos en el propio país del vendedor. Caso típico es el de China, con Colombia, cualquier país de Latinoamérica. Sistema legal. El comprador a menudo estará sujeto a un sistema legal y costumbres comerciales diferentes a los del país del exportador. Ahí tenemos, en China manejan bueno, varios dialectos, pero dos más grandes son el mandarín y el cantonés, ¿cierto? Y nosotros aquí pues el español. Idioma, pero lo que estaba hablando. Los idiomas de los exportadores e importadores pueden ser diferentes y por lo tanto sería necesario traducir el texto básico y sus implicaciones relacionadas. Es por eso
pues que el inglés ha tenido tanto éxito, ¿no? Porque es fácil de aprender, también es fácil de pronunciar y pues es la lengua que en común podríamos tener con personas, no sé, del Medio Oriente, de Asia, de Europa, bueno, sí, que allá viene, del Reino Unido viene el inglés. Bueno, impago. Exportar suele conllevar un mayor riesgo de impago que las ventas nacionales. Este riesgo se conoce como riesgo del comprador. Eh, Retraso en la entrega de bienes y liquidación de fondos. El tiempo que tardan los bienes en pasar del vendedor al comprador es generalmente mayor para las exportaciones que para los bienes vendidos a compradores nacionales, claro que sí. Esto plantea un problema porque los compradores prefieren no pagar hasta que los productos hayan sido inspeccionados, mientras que los proveedores quieren el pago en el momento del envío o hasta antes. Bueno, lo que realmente sucede es a menudo un compromiso, el resultado del poder de negociación relativo de las dos partes en el comercio. Riesgos cambiarios. El comercio de exportación pues implica una transacción financiera en moneda extranjera, ya sea para el comprador o para el vendedor, o a veces para ambos, y por lo tanto entraña riesgos cambiarios. Control de cambios. El comercio de exportación pues, puede implicar regulaciones de control de cambios, tanto en el país del vendedor como en el del comprador, y una variedad de riesgos adicionales para el vendedor. Riesgos políticos. Existen riesgos en caso de guerra o desastre nacional entre países. Estos riesgos también se conocen como riesgos país. Aquí tenemos el caso de Irán, ¿no? con Estados Unidos. Tipos de comercio internacional. El comercio internacional pues, se desarrolla de acuerdo con varios tipos de transacciones comerciales. Los principales tipos son el comercio de exportación e importación, el comercio de intercambio, el comercio de servicios, el comercio electrónico, que por supuesto lo hacemos a través de la Internet, el comercio con empresas multinacionales, donde existen muchos contratos, ¿cierto? Eh, el comercio bilateral y el comercio regional, que es con la región, en este caso, podemos decir que es la región pues, más grande, ¿no? No la región oriente y la región sur, sino, digamos, la región suramericana. Entonces, que comercializáramos Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, ¿no? Comercio internacional. El comercio internacional es el movimiento que tienen los bienes y los servicios a través de los distintos países y sus mercados, gestionados mediante diferentes tipos de transacciones. Estos intercambios, a los que denominaremos exportaciones e importaciones, se realizan en distintas monedas, ¿sí? Las divisas. En algunos casos existen leyes que regulan específicamente estas compraventas, imponiendo restricciones sobre el tipo de productos que puedan entrar en un país, determinando aranceles, etc. Para dominar las técnicas de comercio internacional, pues hay que ser conscientes de que, entre otros aspectos como el marketing, la financiación o la logística, pues la legalidad es clave para convertirnos en especialistas en el tema. Ahora veamos la normativa internacional para el comercio internacional. En primer lugar, lo primero en que debemos fijarnos al hablar de los aspectos generales del comercio internacional en materia de leyes es que lo que se nos aplica es antes que nada el ordenamiento internacional, es decir, el conjunto de leyes que regulan el comercio exterior y que son supranacionales, o sea, van más allá de nuestras leyes nacionales. La Organización Mundial del Comercio, la OMC, es la principal organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Esta organización es la responsable de determinar y hacer cumplir las normas mundiales por las que se rige el comercio entre las naciones. Su principal función, por lo tanto, es velar porque el comercio se realice de la manera más fluida, previsible y libre posible. Bueno, según pues, su propia definición, los pilares sobre los que descansan son los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio que han sido negociados y firmados por la gran mayoría de los países
que participan en el comercio mundial y ratificados por sus respectivos parlamentos. El objetivo es ayudar a los productores de bienes y servicios, pues los exportadores y los importadores, a llevar adelante sus actividades. Estos acuerdos de la Organización Mundial de Comercio incluyen bienes, servicios y también la propiedad intelectual. Entre otras cosas, se establecen los principios de la liberalización, así como las excepciones permitidas, así como las excepciones permitidas. Incluyen los compromisos contraídos por los distintos países de reducir los aranceles aduaneros y otros obstáculos al comercio y de abrir y mantener abiertos los mercados de servicios. Es importante destacar que aunque se habla de normas, en realidad son acuerdos y hay un conjunto muy diverso de ellos. A título de ejemplo, citaremos algunos de los más importantes. El más conocido, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que en inglés se conoce como el GATT, con respecto a las mercancías. Tenemos el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, AGCS. También tenemos los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, que lo conocemos como ADPIC. Otras instituciones que tienen que ver con el comercio internacional son la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, en la que los gobiernos trabajan de manera coordinada para responder a los retos económicos, sociales y ambientales derivados de la interdependencia y la globalización. La Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, UNCTAD. Por último, cabe recordar que en el caso de España también hay que tener en cuenta lo que nos dicta la Unión Europea. ¿Sí? Por su parte, la política comercial se concreta en el Tratado de Lisboa. Normativa nacional para el comercio internacional. En segundo lugar, pasemos ahora a otro ámbito, dentro de los aspectos generales del comercio internacional, aquel referido a la normativa de carácter local y nacional. El ordenamiento local se refiere al conjunto de leyes que regulan las operaciones comerciales dentro de las fronteras de un país. Por tanto, se aplica en este estado sin que tengan ningún efecto en ningún otro. Ahora mencionaremos los tipos de normativas que hay que tener en cuenta a la hora de practicar comercio exterior desde un punto de vista nacional. Las leyes operativas son normativas que controlan la entrada y la salida de las mercancías de un territorio, regulando aspectos como las cuestiones de aduanas entre la de origen y la de destino, normas que regulan el transporte internacional, etc. Las leyes fiscales son normativas con especial incidencia en el IVA, ¿sí? Impuesto de valor agregado, en el comercio internacional y también en los impuestos especiales que gravan las transacciones de comercio exterior, etc. Las normas administrativas pues nos orientan en el redactado de los contratos internacionales de compra-venta, en la preparación, documentación y envío de la mercancía, ligando con las leyes operativas. Otros aspectos normativos, pero también relevantes, como las leyes que regulan la financiación de operaciones internacionales, las que regulan posibles ayudas e incentivos para el comercio exterior y que lancen los gobiernos para impulsar el comercio internacional en algunos sectores económicos. Balance de pago, bueno, estudiemos un poquito. Cuenta corriente, ahí tenemos 4 grupos que son mercancías, transacciones con bienes valorados FOB, significa Free on Board, ¿sí? En la frontera del país exportador. Servicios, entonces prestados, ¿sí? O es la X, o recibidos, M mayúscula, por un residente, ¿sí? A un no residente. Dentro de esos servicios tenemos turismo y viajes, que es el valor de los bienes y servicios adquiridos por no residentes en viajes de turismo, negocios, estudios, ¿sí? Y por residentes o fuera. Otro ítem es otros servicios, como son transportes, seguros, servicios financieros, servicios informáticos, servicios a empresas, royalties y rentas de propiedad inmaterial. Tercer grupo, rentas, pueden ser recibidas, que serían ingresos, o pagadas, que serían pagos. Ahí tenemos 2 grupos, rentas de trabajo, pues que son trabajadores pagos, ¿sí? Ingresos o pagos de trabajadores fronterizos, ¿sí? Y también tenemos rentas de inversión, que corresponden entonces al pago de dividendos o intereses, incluso los beneficios no distribuidos.
Y cuarto, transferencias corrientes. Podrían ser entonces transferencias corrientes recibidas, que serían ingresos, o concedidas, que serían pagos. Es la contrapartida contable de una operación sin contrapartida directa e inmediata. Privadas, pues gastos por concepto de transferencias directas a personas, tales como becas de estudio en el país y en el exterior, ayudas para funerales, premios, donaciones y las transferencias a instituciones del sector privado, con el fin específico de financiar programas de funcionamiento de dichas instituciones, tales como instituciones de enseñanza, instituciones de salud y asistencia social, instituciones científicas y tecnológicas, instituciones de asistencia judicial, médica, de alimentación, etc. Y también tenemos dentro o como contrapartida contable públicas, ¿cierto? Bueno, este es un caso español que sería el de FEOGA Garantía. ¿Sí? También está el Fondo Social Europeo para pagos por IVA a la Unión Europea. Estamos hablando de transferencias corrientes. Bueno, ahí tenemos entonces cómo es ese cálculo del saldo. Pues es, por ejemplo, para el caso de las mercancías, exportaciones menos importaciones, el saldo C mayúscula. El saldo de cuenta corriente de servicios, pues será exportaciones menos importaciones. Se conoce ese saldo con F mayúscula. Rentas, pues será la diferencia entre entradas y salidas de dinero. Ese saldo está con I mayúscula, se representa con la I mayúscula. Y transferencias corrientes, pues será la diferencia entre entradas y salidas también. Y ya lleva la letra mayúscula L. ¿Cómo sería entonces conformado? ¿Qué es lo que, por lo cual estaría compuesto la balanza por cuenta corriente? Pues de la sumatoria de el saldo de mercancías, el saldo de servicios, el saldo de rentas y el saldo de transferencias corrientes. Ahora, si M llega a ser mayor a 0, pues habrá un superávit por cuenta corriente, claro está. M es el saldo de ¿qué? De la balanza de cuenta corriente. O sea que sea positivo, o sea mayor a 0, es porque hay un superávit por cuenta corriente. ¿Eso puede suceder? Claro que sí. ¿Y qué pasa si es negativo? Pues será un déficit por cuenta corriente. Que eso es lo que teníamos hasta hace unos años, no sé, 2, 3, 4 años. Pero ya no. Bueno, este es como un resumen, ¿no? Bueno, es importante mencionar, y no lo hemos mencionado, en la cuenta capital, ¿sí? Aquí abajito, está conformado por transferencias de capital y por adquisición o disposición de activos no financieros no producidos. Vamos a hablar ahora de cuenta capital. Ahí tenemos dos grupos importantes, transferencias de capital, que son sin contrapartida, y segundo, adquisición o enajenación de activos no financieros no producidos. Entre las transferencias de capital, pues incluyen las transferencias en especie que entrañan el traspaso de propiedad de un activo fijo o la condonación de un pasivo, y las de efectivo cuando pues estén vinculadas o condicionadas a la adquisición o enajenación de un activo fijo. Y en cuanto a adquisición y enajenación de activos no financieros no producidos, pues incluye la compraventa de activos tangibles, como pueden ser tierras y recursos del subsuelo. También pueden ser activos intangibles o inmateriales, como por ejemplo patentes, derechos de autor, marcas, contratos transferibles, etc. En la cuenta de capital, entonces, digamos que está conformado por dos grupos que son las transferencias de capital. El saldo se obtiene como ingresos, perdón, entradas menos salidas. El saldo está con la P mayúscula. Y en el caso de los activos inmateriales no producidos, pues el saldo tendría una S mayúscula, es decir, la diferencia entre entradas y salidas, igual que la anterior. Y la balanza por cuenta de capital, pues es la sumatoria de esos dos saldos anteriores, el de transferencias de capital y el de activos inmateriales no producidos. ¿Qué pasa si el T, que es el saldo de la balanza por cuenta de capital, es positiva o mayor a 0? Pues habrá un superávit por cuenta de capital. ¿Y qué pasa si es negativo? Pues habrá un déficit por cuenta de capital. Bueno, tenemos unas cosas muy específicas de la cuenta financiera. Bueno, vamos esto un poquito. Cuenta financiera total excepto Banco de la República. Ahí tenemos un subgrupo que son inversiones directas.
El objetivo del inversor es obtener una rentabilidad permanente con un grado significativo de influencia en sus órganos de dirección, o sea, de control de las empresas. Aquí encontramos, dentro de las inversiones directas, pues las acciones, suscripción y compraventa de acciones y derechos de suscripción por inversores directos. ¿Sí? Tiene ahí un paréntesis 10%. También tenemos otras formas de participación, como pueden ser adquisición y venta de títulos representativos de capital, en no acciones, son no acciones, dotaciones a sucursales, aportaciones de capital a sociedades en proceso de constitución, etc. Y también se encuentra financiación entre empresas relacionadas. Recoge pues todas las operaciones de préstamo entre empresas matrices y filiales, que no sean entidades de crédito. Y también están las inversiones en inmuebles, que es la adquisición de títulos de propiedad u otros derechos reales sobre bienes inmuebles. En cuanto a inversiones de cartera en la misma cuenta corriente, en la misma cuenta financiera, las inversiones de cartera pues son transacciones en valores negociables. Y aquí tenemos cuatro ítems. Primero, acciones y participaciones en fondos de inversión. Están excluidas las de acciones por inversores directos. ¿Sí? Bonos y obligaciones, pues son valores representativos de empréstitos en moneda nacional o extranjera, negociables en cualquier mercado, nacional o extranjero, oficial o no. Excluida la adquisición y cesión temporal, ¿sí? O sea, toda inversión, que tengan un vencimiento original superior a un año. Tercero, tenemos instrumentos del mercado monetario. Estos pueden ser valores como los bonos y obligaciones, pero con vencimiento original de un año o menos. También tenemos instrumentos financieros derivados. Bueno, ahí tenemos opciones financieras, futuros y warrants. Derivados financieros. Pasemos al 3.4, derivados financieros. Recoge las operaciones con cualquier instrumento financiero que pueda valorarse porque existe un precio en el mercado para el producto subyacente. Bueno, aquí tenemos entonces la estructura de la balanza de pagos, cuenta corriente, cuenta capital, cuenta financiera. Equilibrio contable y equilibrio económico. Vamos a la diferencia. Equilibrio contable. Por definición, la balanza de pagos siempre está equilibrada. Eso es por definición. O sea que el saldo de la balanza de pagos debe ser cero. ¿Sí? Eso es siguiendo el método de la partida doble, según las normas de contabilidad. Definimos el saldo como ingresos menos pagos para las operaciones no financieras y como B pasivos menos B activos para las financieras. Saldo BP, o sea, balance de pagos, va a ser igual a, el saldo de cuenta corriente más el saldo de cuenta capital más el saldo de cuenta financiera más EO. EO, ¿qué significa? Errores y omisiones. ¿Okay? Errores y omisiones. Ese saldo debería ser igual a 0, pero puede ser negativo o puede ser positivo. Bueno, el equilibrio es equilibrio económico de la balanza de pagos, las subbalanzas. Para hablar de déficit, o sea, con el saldo sea inferior a 0, o sea, negativo, o superávit, que sea positivo, pues debemos trazar líneas divisorias sobre las operaciones que consideramos en la subbalanza y el resto de operaciones que serán las partidas financiadoras o compensadoras de las primeras. Bueno, aquí tenemos. Vamos a ver el efecto de la inflación sobre el comercio internacional. La subida generalizada de precios conlleva muchos problemas. El más evidente es la pérdida de poder adquisitivo, pero le acompañan otras importantes dificultades. Incluso aunque suban nuestros ingresos, siempre que una economía sufre inflación y la consiguiente pérdida de eficiencia, pues se resiente su competitividad exterior. La explicación es sencilla. Cuando los precios aumentan, los clientes buscan proveedores más baratos en otros lugares y por tanto bajan las exportaciones. Supongamos que una familia colombiana que quiere irse de vacaciones a Tierra del Fuego, allá en Chile, y observar a los pingüinos, y se ve que los precios en Chile se han disparado, pero se hace ya tiempo. Es una moneda fuerte, es una de las más fuertes aquí en Latinoamérica, es la de Chile. Pagan bien, pero el nivel de vida es también muy elevado. Tal vez elija entonces irse a Argentina. Chile perdería las exportaciones correspondientes al gasto de esa familia durante sus vacaciones. Asimismo, con los precios al alza, pues los chilenos tratarían de comprar más barato en el extranjero.
Aumentarían entonces las importaciones y empeoraría el saldo de la balanza comercial. La diferencia entre el valor de las exportaciones y el de las importaciones sería menos favorable para Chile. El indicador de competitividad de una economía simplemente compara la evolución de la inflación dentro y fuera del país. Hay más índices con los que se podría calcular la inflación para medir la competitividad de las empresas chilenas, como el índice de precios industriales, el IPRI, que mide los precios de venta de los productos industriales a salida de fábrica. Efecto de la inflación sobre el comercio internacional. Según este indicador, con respecto al inicio de 2021, pues las empresas españolas aún pierden competitividad con sus competidores de la eurozona. Este es un buen ejemplo de que distintos indicadores puedan dar resultados diferentes. Observarlos todos en conjunto da una mejor imagen de lo que está sucediendo en la economía. Esa imagen de esa gráfica de qué es, ahí dice índice de competitividad con el IPRI, ¿no? España frente a la zona euro. Tienen que tener una tendencia negativa, ¿no? Llegó a un punto en que bajó demasiado, subió un poquito, pero luego te volvió a bajar. Bueno, pero, y si queremos comparar los resultados españoles con los de países que no usan el euro, en este caso no basta con comparar los niveles de inflación, sino también tener en cuenta qué sucede con el tipo de cambio. Imaginemos que el dólar se aprecia frente al euro. Eso equivale a decir que las exportaciones serán más baratas para quienes las paguen en dólares. En cambio, será más cara o más caro salir al mercado exterior a comprar productos facturados en dólares. El resultado es, por tanto, que los productos nacionales vendidos en dólares pero producidos en euros ganan competitividad. Así, combinando las tasas de inflación con los tipos de cambio, obtenemos otro indicador de competitividad exterior. Ahí tenemos a la mano izquierda, arriba, índice de competitividad, España frente a países desarrollados, en una variación con respecto a enero de 2021. Entonces tenemos con IPC en color azul y con IFRI, ¿no? Creo que hemos visto anteriormente acá. Bueno, ¿qué está ocurriendo con el sector exterior? Pues en el comercio exterior de España influyen más factores que la competitividad de precios. Influyen desde el crecimiento económico hasta las preferencias de la gente, pasando por las políticas económicas. En cualquier caso, los últimos datos disponibles indican cierto empeoramiento del saldo comercial. Están creciendo más las importaciones que las exportaciones, ¿sí? Eso está pasando en varios países. Habrá que prestar atención a otros acontecimientos, tal vez sean algo pasajero, pero el comercio exterior estaba tirando el crecimiento. Perder competitividad sería una muy mala noticia para la economía española. ¿Qué se entiende por barrera comercial? Pues corresponde a las medidas adoptadas por los países con el objetivo de proteger las economías nacionales y que bloquean de cierta forma las importaciones de otros países. Ellos buscan distintos propósitos como son resguardar a la población en materia de salud, para así garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, apoyar al exportador nacional permitiéndole competir de manera igualitaria en los mercados internacionales, resguardar la seguridad pública regulando o prohibiendo el ingreso de productos que signifiquen un peligro, permitir la recaudación de ingresos para los programas y proyectos de gobierno, incentivar la producción nacional. No obstante, este tipo de medidas pueden ocasionar ciertos efectos negativos. A modo de ejemplo, una política restrictiva a las importaciones puede limitar la oferta de productos en el mercado nacional, causando colateralmente el aumento de precios al reducirse la oferta, entre otras posibles consecuencias. Algunos ejemplos de barreras comerciales son los aranceles, cuotas, precios de referencia, licencias de importación, permisos y certificados sanitarios y fitosanitarios, regulaciones sobre etiquetado de productos, regulaciones sobre estándares técnicos de productos, entre otros. Los aranceles y las cuotas a las importaciones pues son las medidas de efectos más visibles y fueron años atrás las preferidas por las autoridades de distintos mercados. Sin embargo, en el último tiempo, debido a que el comportamiento mundial tiende a la liberalización de las medidas aplicadas en frontera, pues se han incrementado las barreras del tipo no arancelario
como por ejemplo todas aquellas regulaciones que impongan requisitos para la comercialización de los productos y que afecten a las importaciones. ¿Qué se entiende por cláusula de salvaguardia? ¿Quién me ayuda leyendo esta diapositiva? ¿Qué se Johan entiende Meneses. por Ajá. cláusula de salvaguardia? Por- Dice, las barreras arancelarias son los impuestos como aranceles que se deben pagar en un país para poder importar o exportar. Estos se pagan al agente de aduanas por concepto de entrada o salida de las mercancías. Los derechos de aduana aplicados a las importaciones de mercancías se denominan aranceles. Los aranceles proporcionan a las mercancías producidas en el país una ventaja en materia de precios con respecto a las mercancías similares importadas y constituyen una fuente de ingresos para los gobiernos. Un resultado de la ronda Uruguay fueron los compromisos asumidos por los países de reducir los aranceles y consolidar los tipos de los derechos de aduana a niveles que son difíciles de aumentar. ¿Qué se entiende por cláusula de salvaguardia? Las salvaguardias son restricciones temporales a las importaciones de ciertos productos que los países pueden aplicar con el fin de proteger a una rama de producción nacional específica de un aumento de las importaciones de un producto súbito e imprevisto que causa o amenace causar daño grave a esa rama de producción. Bajo el Acuerdo sobre Salvaguardias de la Organización Mundial de Comercio, OMC, se establecen normas que regulan la aplicación de estas medidas, estableciendo las condiciones y los términos. ¿Qué se entiende por dumping? Conforme a la Organización Mundial del Comercio, el dumping se origina cuando una empresa exporta un producto a un precio inferior al que cobra normalmente en el mercado de su propio país. Por lo tanto, es una acción llevada a cabo por una o varias empresas en el mercado en el mercado de destino de las exportaciones. En la Organización Mundial del Comercio existe un acuerdo que regula tanto la entrega de subvenciones como la aplicación de medidas compensatorias, llamado Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias. En él se establecen expresamente las condiciones para aplicar derechos antidumping específicos a las importaciones, los que se suman a los derechos de importación vigentes. Uno de los aspectos fundamentales que establece el acuerdo es que las medidas tomadas deben basarse en una investigación previa de los hechos que compruebe que el dumping causa daños importantes o existe la amenaza de estos a una rama de producción nacional o que retrasa la creación de una rama de producción nacional. Perfecto, muchas gracias, Johan Andrés. Entonces seguimos. Entonces, ¿qué se entiende por cláusula de salvaguardia? Seguimos, ¿no? Las subvenciones constituyen un beneficio conferido a un grupo de productores en particular, otorgado por el gobierno. Una consecuencia posible de estas medidas es que se otorga una ventaja competitiva al receptor de la subvención en desmedro de su competencia, ya sea en un mercado de importación o terceros mercados. Para poder hacer frente a posibles consecuencias negativas derivadas de la entrega de subvenciones en un mercado de importación, pues los gobiernos pueden recurrir a medidas compensatorias. En la OMC, la Organización Mundial del Comercio, existe un acuerdo que regula tanto la entrega de subvenciones como la aplicación de medidas compensatorias llamado Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias. En él se establecen las disciplinas multilaterales que rigen para la concesión de subvenciones y la aplicación de medidas compensatorias para neutralizar el daño causado por las importaciones subvencionadas. Ahí tenemos entonces la página web de la Organización Mundial del Comercio.
o World Trade Organization sobre aranceles, que en inglés son tariffs, ¿no? Tariffs son aranceles. Ahí le acabé de dar clic y está abriendo la página. Ah, bueno, ahí lo tenemos. Vamos a ver esto que también se ve. Bueno, vamos ahí arribita el logo de la Organización Mundial del Comercio. Vamos ahí en aranceles, dice bien claro. Los derechos de aduana aplicados a las importaciones de mercancías se denominan aranceles. Los aranceles proporcionan a las mercancías producidas en el país una ventaja en materia de precios con respecto a las mercancías similares importadas y constituyen una fuente de ingresos para los gobiernos. Un resultado de la Ronda Uruguay fueron los compromisos asumidos por los países de reducir los aranceles y consolidar los tipos de derechos de aduana a niveles que son difíciles de aumentar. En las actuales negociaciones en el marco del programa de Doha, pues se siguen realizando esfuerzos en ese sentido en relación con el acceso a los mercados para los productos agrícolas y no agrícolas. Bien, tenemos un poquito más de información, vamos a volver. Ahí estamos. Bueno, ahora vemos las teorías del comercio internacional. Primero, la teoría mercantilista. El movimiento mercantilista originado en Europa a mediados del siglo XVI y XVII se basaba en que el comercio internacional debería estar basado únicamente en exportaciones de una nación a otra, de tal manera que las potencias comerciales se enriquecieran a partir de balanzas comerciales positivas con los demás países. La acumulación de oro y plata era la más importante fuente de riqueza de los países, lo cual otorgaba poder económico y político a los más ricos frente a los menos fluentes. La participación directa del Estado en el ámbito del comercio internacional implicaba la abundancia de gravámenes a las importaciones. Con esto también se limitaba en la mayor medida posible el movimiento de capital entre países y dificultaba en gran manera la movilidad de la mano de obra. Así, la producción de bienes debía limitarse solamente a los parámetros de política de desarrollo económico que el Estado estipulara. De esta manera, el proteccionismo comercial por parte de los gobiernos se afianzaba en barreras fiscales o arancelarias para incrementar el precio del bien extranjero en el país local, con el fin ulterior de reducir la demanda interna de bienes extranjeros. Teoría de la ventaja absoluta. El economista escocés Adam Smith realizó su aporte al comercio internacional desde el planteamiento de la ventaja absoluta de los países, donde expuso que bajo el libre comercio un país podría especializarse en los bienes en los cuales fuera más eficiente produciéndolos. Es decir, que el país el cual necesite menos requerimientos para producir un bien fuera el que producirá y exportará ese bien. En ese mismo sentido, el país debería importar aquellos bienes en los que sea poco eficiente produciendo. Así bien, el comercio estaría soportado por la División Internacional del Trabajo, especialización, lo cual permitiría una mayor eficiencia de producción mundial. Sin embargo, quedaba la pregunta: ¿qué sucedería si un país fuese ineficiente en la producción de cualquier bien? Bueno, vamos a venir con la teoría de la ventaja comparativa, la de Ricardo. Como una discusión planteada con la teoría de la ventaja absoluta, el economista inglés David Ricardo plantea que si un país es ineficiente en la producción de cualquier bien, pues este aún podría especializarse en la producción de un bien para exportar y comerciar con otros o con otro país que se especializara en la producción de otro bien, con el fin de generar comercio mutuamente beneficioso. Este mecanismo de comercio funcionaría siempre y cuando el país menos eficiente se centrara en producir y exportar solamente el bien cuyo costo relativo de requerimientos del mismo en términos del otro fuera el más bajo, y debería importar el bien cuyo costo relativo de requerimiento en términos del otro bien fuese el más alto. Con lo anterior se lograría que los países se especializaran en la producción de un solo bien, en el que fuesen relativamente más eficientes y se beneficiarían del comercio gracias a que podrían consumir un mayor número de bienes, teniendo en cuenta que el factor trabajo no sufriría alteraciones. Otro modelo que tenemos es el modelo de Heckscher-Ohlin. Heckscher-Ohlin. Para abordar el modelo Heckscher-Ohlin es importante tener en cuenta los siguientes supuestos.
Dentro del mercado de los factores tierra, T mayúscula, y trabajo, L, que es labor en inglés, existe competencia perfecta. La intensidad factorial de los bienes no cambia de un país a otro. La cantidad de factores de producción es fija para cada país. Las dotaciones factoriales entre sectores son distintas. Y los factores tienen movilidad entre sectores, más no entre países. Dados los anteriores supuestos, el teorema de Heckscher-Holling propone que un país va a exportar el bien que utilice de manera intensiva el factor del que se encuentre relativamente mejor dotado. E importará el bien que utilice de manera intensiva el factor relativamente escaso. Teniendo en cuenta el modelo de Heckscher-Holling, pues se han desarrollado otras tesis alternativas que son, primero, el teorema de igualación de precio de los factores, en el cual bajo el libre comercio el precio de los productos y el precio de los factores tienden a converger a uno global, ¿sí? Con comercio. El teorema de Stolper-Samuelson, bajo el cual un aumento del precio relativo de uno de los bienes, de uno de los dos bienes, aumenta la retribución real del factor que se utiliza de manera intensiva para producir este bien, disminuyendo la retribución real del factor, del otro factor. El teorema de Rybczynski postula que si los precios de los bienes se mantienen constantes ante un aumento en la dotación de un factor, pues la producción del bien que utiliza de manera relativa e intensivamente, ese factor aumenta más que proporcionalmente, o que causaría una disminución pronunciada en la producción del otro bien. ¿Quién me ayuda leyendo esta diapositiva? Johandres, por favor. Ok. Teoría del comercio internacional. Modelo de competencia monopolística. Este modelo, desarrollado por Krugman en 1979, trabaja bajo dos supuestos. Primero, deben existir economías de escalas internas en las firmas, de tal manera que al aumentar el gasto en los factores, la cantidad producida debe incrementarse en un porcentaje mayor. Lo anterior causa que los costos medios de producir cada unidad disminuyan a medida que crece la producción. La anterior situación se denota que los altos costos fijos de la firma se distribuyen en la producción a medida que ésta se incrementa. Los consumidores prefieren elegir entre variedades de productos en vez de consumir solamente un bien. Teniendo en cuenta estos dos supuestos, cuando los países se abren al comercio, los consumidores van a percibir que tienen más variedades de productos para consumir a un precio más bajo, a razón de que los costos medios de producción han caído por el abastecimiento de una demanda más amplia por parte de firmas locales y extranjeras. Modelo de dumping recíproco. Dentro de este modelo de dumping, las empresas fijan un precio en el mercado internacional para los bienes que exporta, más alto que el precio de los mismos bienes en el mercado nacional. Es importante tener en cuenta que dentro de este modelo, para el movimiento internacional de productos, existen costos de transporte. Luego, suponiendo dos firmas oligopolíticas, una en el país extranjero y otra en el país local, las cuales tienen las mismas estructuras de costos y sus consumidores tienen las mismas preferencias. Estas firmas tendrán el incentivo de invadir el mercado contrario, reduciendo su producción en el país donde se encuentre, aumentando el precio del bien, con el fin de producir más para el mercado extranjero y vender su producto a un precio más bajo, persiguiendo un ingreso marginal relevante más alto en el país extranjero. Esto genera comercio, puesto que los consumidores de cada país
percibirán más productos importados a precios más bajos, aún así las firmas pierdan beneficios. Esta medida de dumping recíproco es beneficiosa si los costos de transporte son bajos, dado que el productor perderá poco comparado al excedente del consumidor. Perfecto, muchas gracias, Johannes. Bueno, ¿y qué otra teoría tenemos acá? Bueno, yo continúo. Teoría de la globalización. La globalización fue utilizada por Theodore Levitt para explicar las transformaciones económicas que sufrió el mundo desde la década del 60. Sostenía que la globalización es un proceso de interconexión e interdependencia de todos los países del mundo, por medio del cual se unifican sociedades, economías, culturas, acuerdos de política y a su vez produce mutaciones sociales, económicas y políticas que dan como resultado un mercado global. En últimas, la globalización es un concepto que describe los cambios por los que han pasado las naciones y la economía mundial que resultan en aumentos del comercio internacional y el intercambio de culturas. Vamos ahora a teorías de la internacionalización. En cuanto a perspectiva económica, ahí tenemos teoría de la organización industrial. Esta teoría propuesta por Kindleberger y Heimer sugiere que las firmas que tienen como finalidad la ubicación de su infraestructura de producción en un país extranjero, pues deben tener ventajas competitivas exclusivas generadas por medio de tecnología, de producción, organización, comercialización, etc. De esta manera podrían unirse a la competitividad de las empresas locales en sus propios mercados, en los cuales pues, la ventaja competitiva de la empresa extranjera entrante obligaría a las demás a asumir el costo de no poseer dicha ventaja. Teoría de la internacionalización surge a partir de estudios realizados por Buckley y Casson en 1976. Su planteamiento central se basa en que las formas multinacionales se consideran como un mecanismo alternativo a mercado que sirven para formalizar actividades de valor transfronterizos. Por esto existen dos condiciones para que las empresas realicen inversión directa en el extranjero: incentivos y ventajas para ubicar las actividades productivas en el exterior, donde se relaciona la comparación del costo de producir una unidad del bien en el mercado local y exportar el producto, con el costo de producir esa unidad del bien en el país extranjero, teniendo en cuenta costo de factores de producción, costos de transporte y aranceles, así como proteccionismo, economías de escala, etcétera, pues debe ser más eficiente el offshoring que el outsourcing o las franquicias para la empresa. Y por último tenemos paradigma ecléctico de Dunning. Esta teoría propuesta por Dunning en 1983 da razón de que la decisión de las empresas de entrar a los mercados internacionales se toma de manera racional, teniendo en cuenta los análisis de costos y ventajas de producir en el extranjero. Dunning basa sus estudios tomando en cuenta el hecho de que las empresas consideran como importante las ventajas específicas de la empresa, la propensión a internacionalizar mercados exteriores y qué tan atractivos esos mercados para la producción. Las 4 condiciones que se deben dar para que una empresa elija explotar sus ventajas competitivas en el exterior son que la firma debe tener ventaja propia frente a las firmas extranjeras en el país extranjero. Segundo, si la firma que tiene esa ventaja propia le es más rentable aprovechar la misma en vez de vender o alquilar a otra firma en otro país. Otro ítem, pues debe ser rentable para la empresa realizar el offshoring, dependiendo de qué tan atractivo en cuanto a su dotación específica de factores no transferibles, o sea, de carácter extraordinario. La decisión de inversión directa en el extranjero de una firma debe ser acorde a lo establecido en su política a largo plazo.
Más abajito encontramos allí la perspectiva de proceso, el modelo de Uppsala. ¿Sí se acuerdan el modelo de Uppsala? ¿Alguna vez lo he escuchado? No, señor. Perdón, qué pena. ¿Usted me escuchó? Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces, la firma debe tener ventaja propia frente a las firmas extranjeras en el país extranjero. Si la firma que tiene esa ventaja propia le es más rentable aprovecharla misma en vez de vender o alquilar a otra firma. Bueno, ese ya lo había leído, qué pena. La decisión de inversión directa en el extranjero de una firma debe ser acorde a lo establecido en su política de largo plazo. Ahora veamos perspectivas de proceso. Vamos al modelo de Uppsala, que es bastante conocido. El modelo de la escuela nórdica, modelo de Uppsala, busca predecir que a medida que las firmas, o sea, las empresas, adquieren experiencia en actividades realizadas dentro del mercado extranjero, pues estas van a decidir incrementar los recursos destinados a dicho país extranjero. De igual manera, al volverse más representativas las operaciones internacionales, pues las empresas también incrementarán sus actividades en el exterior. Los autores que han hecho intervención en el modelo describen 4 etapas generales de desarrollo, cuyo conjunto se denomina como cadena de establecimiento, que son, primero, actividades esporádicas o no regulares de exportación. ¿Sí? Segundo, exportaciones a través de representantes independientes. Muy lógico, ¿no? Tercero, establecimiento de una sucursal comercial en el país extranjero. Y ya cuarto, establecimiento de unidades productivas en el país extranjero. Estas 4 etapas se ven influenciadas por un concepto introducido en el modelo. Ese concepto es el de la distancia psicológica, la cual indica que la entrada de las firmas, de las empresas, a países extranjeros se producirá por la proximidad psicológica de ese mercado extranjero, entendiendo esta proximidad como las diferencias lingüísticas, culturales, políticas, educativas o desarrollo industrial, que facilitan u obstaculizan los flujos de información entre la empresa y el mercado. Modelo de innovación. Los autores de este modelo afirman que la internacionalización es un proceso de innovación empresarial, el cual impulsará a las pequeñas y medianas empresas para dar el paso hacia el mercado desconocido internacional. Las decisiones de innovación e internacionalización son determinaciones creativas y deliberadas, tomadas bajo incertidumbre y llevadas dentro de unos límites impuestos por el mercado y la capacidad de producción de las firmas, o sea, de las empresas. Este modelo propone etapas de desarrollo de la actividad internacional de una compañía. Primero, mercado doméstico. Segundo, preexportadora. Tercero, exportadora experimental. Cuarto, exportadora activa. Y quinto, exportadora comprometida. Modelo de ciclo de vida del producto, pues este modelo propuesto por el economista estadounidense Raymond Vernon en 1966 elimina la falta de realidad de la teoría de la ventaja comparativa e introduce aspectos como la innovación del producto, los efectos de las economías a escala y la incertidumbre inherente a los negocios internacionales. Dentro del modelo de Vernon, la unidad de estudio es la empresa, específicamente en la toma de decisión de dónde localizará su producción al extranjero. De igual manera, el ciclo de vida del producto sirve para explicar que las firmas realizarán en el país de origen sus primeras operaciones que generan valor agregado a sus activos. Luego el producto comenzará a exportarse a otros países gracias a una combinación entre ventajas comparativas e innovación. Los países seleccionados para la exportación del producto serán aquellos cuyos patrones de demanda sean muy parecidos al país de origen. Para abarcar tanto la demanda local y extranjera, las empresas buscan necesariamente las economías de escala para la minimización de costes de producción. Las 4 etapas de actividad del ciclo de vida del producto son: primero, introducción, o sea, el producto es fabricado y comercializado en el país donde fue desarrollado. Segundo, crecimiento, se orientan las exportaciones hacia países industrializados. Tercero, madurez, la fabricación de productos se desvía hacia países con mano de obra más barata. El producto se ha estandarizado. Y cuarto, declive, la fabricación abandona el país de origen puesto que la demanda
ahí es casi inexistente. Conclusiones, sígueme leyendo las conclusiones, Andrés. Listo, conclusiones. Dice, la balanza de pagos examina la transacción de todas las exportaciones e importaciones de bienes y servicios durante un periodo determinado. Ayuda al gobierno a analizar el potencial de crecimiento de las exportaciones de una industria en particular y a formular políticas para apoyar ese crecimiento. Le da al gobierno una perspectiva amplia sobre una gama diferente de aranceles de importación y exportación. Luego el gobierno toma medidas para aumentar y disminuir el impuesto, para desalentar las importaciones y fomentar las exportaciones respectivamente y ser autosuficiente. Si la economía requiere apoyo en el modo de importación, el gobierno planea de acuerdo con la balanza de pagos y desvía el flujo de efectivo y la tecnología al sector favorable de la economía y busca el crecimiento futuro. La balanza de pagos también indica al gobierno que detecte el estado de la economía y planifique la expansión. La política monetaria y fiscal se establece sobre la base del estado de la balanza de pagos del país. Perfecto, Alejandro, muchas gracias. Bueno, entonces aquí ya hemos acabado la presentación. Vamos entonces a participar en la competencia. Ok. La Llegó compañera Darling. Darling no se ha dejado escuchar, no se ha dejado Sí. conocer la voz. Sí. Nadie la escuchó. Darling, ¿sí nos escucha? Darling. Es que de pronto tiene un problema con el micrófono. Bueno, entonces. Pues, ok, que buenas noches. Buenas noches, Darling. Sí, ok. Bueno, Darling también va a participar en el quiz, ¿cierto? En la competencia de Kahoot. Sí, desconectado. Ok, comprendo. Entonces, voy a compartir pantalla para que ustedes entonces sigan los pasos que a continuación les voy a indicar. Si lo pueden hacer en su computador, pues es mejor. En lugar del celular. Pues donde tengan mayor velocidad de conexión, porque necesitamos buena velocidad de conexión. Entonces, este es el quiz fase 2 de finanzas internacionales y mercados financieros globales. Es sobre comercio internacional, reglas, riesgos y teorías. Damos clic a empezar. Entonces, miren, por favor, entren a la página web www.kahoot.it. Director, compártanos al chat, si es como más Bueno, fácil. ok. Lo voy a escribir entonces ahí. Chat, le ponemos HTTPS de una vez. Entonces ahí les va a pedir un número, un PIN. Colocan entonces 811-5473. Es el número que está aquí. Y luego ustedes les piden que escoja una imagen, un muñequito animado y colocan su nombre y su apellido para identificarlos. Listo, Darling Solarte, lista. Y Johandres. Johandres, listo, perfecto. Entonces preparados, ya vamos a iniciar. Yo les voy a leer las 4 opciones. Todo, yo leo la pregunta y las 4 opciones, hay 45 segundos, hay más tiempito que la vez pasada. Entonces vamos a iniciar ya.
Quiz, fase 2. Esta primera pregunta no tiene valor, simplemente escojan una opción. ¿Qué sabes de comercio internacional? Rojo mucho, azul algo, amarillo poco, verde nada. Este no cuenta, pero hagan su selección. ¿Qué sabes de comercio internacional? Bueno, perfecto, ambos son válidos. Uno dijo mucho, otro dijo algo. Excelente, ahora sí empezamos. ¿Quién intermedia entre importador y exportador? Rojo, bancos, azul, embajadas, amarillo, aduanas y verde, universidades. Ya hubo una respuesta, falta la otra. Bueno, muy bien, alguien escogió bancos comerciales, muy bien. Y ese fue Darling Solarte, muy bien, Darling. Entonces, Johandris, pilas ahí. Muy bien, Darling. Va liderando. Completa, pagos valorados y raya. Rojo, DDP. Azul, CIF. Amarillo, FOB, se lo vimos. Y verde, EXW. Miren ahí lo único que ya vimos de esos valores, de esos acrónimos. Bueno, ahí qué pasó. No, era Free on Board. Ese yo se lo dije. Free on Board, eso es FOB. Bueno, no importa. Entonces, pilos para la siguiente pregunta. Sigue liderando Darling, muy bien. ¿Qué riesgo aumenta al exportar? Rojo, demanda interna. Azul, clima local. Amarillo, pérdida del IVA. Y verde, impago. Seleccione una sola opción. ¿Qué riesgo aumenta al exportar? Muy bien, alguien de ustedes escogió impago. Muy bien. Eso es correcto, se lo vimos. Y ese fue Darling Solarte. Muy bien. Felicitaciones. A ver, Johandris, ¿qué pasó? Tengo la red Otra un poco pregunta. lenta. Es por eso. Bueno, ¿quién fija las normas globales? Rojo, UNICEF. Verde, FAO. Tercero, OMC, Organización Mundial del Comercio. Y verde, OIT. OIT es el trabajo, ¿no? Muy bien, Organización Mundial del Comercio, los dos. Excelente. Bueno, sigue liderando Darling Solarte. Johandris la contestó muy bien. Excelente. Viene siguiente pregunta. True or false, verdadero o falso. ¿La balanza siempre cuadra? Azul, verdadero, y rojo, falso. Ay, Dios mío. En teoría, pero efectivamente casi nunca cuadra en la vida real. Bueno, digamos que esa pregunta la verdad no está bien. Bueno, qué pena. ¿Qué incluye la cuenta corriente? Rojo, reservas, azul, derivados, amarillo, mercancías y verde, errores. Muy bien, mercancías, excelente, los dos. Bueno, ambos felicitaciones. Sin embargo, pues ya estaba liderando antes Darling Solarte. Muy bien, sigue liderando. ¿Qué mide el saldo M? Si ponen esa M mayúscula que vimos en balance de pagos, será rojo préstamo neto, azul PIB nominal, amarillo deuda pública o verde inflación anual. ¿Orden de M? Ay, madre. No, no era inflación anual, es préstamo neto, préstamo neto. Bueno, pendiente entonces esa M mayúscula es préstamo neto. Bueno, sigue igual. Carlen Solarte liderando. ¿Cuál acuerdo trata sobre mercancías? ¿O trata sobre mercancías? Rojo, ADPIC. ¿Se acuerdan que vimos que era? Que la vez pasada también lo hemos visto. Azul, AGCS. Se lo hemos visto. GATT, ojo, GATT. Y verde, NAFTA.
Bueno, alguien dijo ADPIC y el otro dijo GATT. Esos dos los vimos en las diapositivas, pero en este caso era GATT. Muy bien. Bueno, Darling sumó más. Bueno, muy bien, excelente. Sigues liderando. ¿Qué son las salvaguardias? Eso también lo vimos hoy. Rojo, licencias privadas. Azul, subsidios universales. Amarillo, impuestos permanentes. Y verde, restricciones temporales. ¿Qué son las salvaguardias? Muy bien, uno respondió en forma correcta restricciones temporales y alguien contestó impuestos permanentes. No, restricciones temporales. Bueno, muy bien, Darling, sigues liderando. 3.725 puntos. Continuamos. Define dumping. ¿Qué es el dumping? Rojo, tipo fijo. Azul, arancel cero. Amarillo, precio menor externo. O verde, costo mayor interno. ¿Qué es el dumping? Que los países están haciendo dumping. Que los chinos están haciendo dumping. ¿Eso es por qué? Correcto, precio menor externo. Alguien sí lo agarró. Costo mayor interno, no, costo menor. Ya siempre dicen eso, que China está haciendo dumping. Bueno, muy bien, Darling. Sigues con una racha de 3 correctas seguidas. Excelente. Bueno, Johandris, a ponerse entonces pilos. ¿Qué riesgo enfrentan los importadores? Rojo, retrasos en la entrega. Azul, fallo idioma. Amarillo, deflación local. O verde, exceso de stocks. Los importadores, no exportadores, los importadores. Muy bien, eso, atrasos en las entregas, porque nos están trayendo a nosotros. Bueno, muy bien, Darling. Correcto. Ya llevas 4.857. ¿Qué organismo coordina las políticas de la OCDE? Organización Económica ¿para qué? Bueno, será ¿qué organismo coordina políticas OCDE? Pues la OCDE. Esto, muy tonta. Bueno, muy bien. Los dos correctos, muy bien. Darling Solarte, muy bien. Y Johandris también subió, muy bien. Pero Darling ya lleva 5 rachas correctas, excelente. Bueno, seguimos. ¿Quién negoció acuerdos al PIC? ¿Quién? Rojo BIS, azul UE, amarillo BM y verde OMC, Organización Mundial del Comercio. Ahí se los dije. Organización Mundial del Comercio. Muy bien. Excelente ambos. Bueno, racha de 6. Darling, muy bien. Seguimos, ya vamos a acabar. 15-20. ¿Qué modelo explica las ventajas factoriales? Rojo, mercantilista. Azul, Heckscher-Holling. Amarillo, Uppsala. Y verde, Vernon. Ese no está fácil. Allá le den. Heckscher-Holling. Muy bien. Uno de ustedes la pegó. Uppsala también podría haber sido. Yo estaba entre Heckscher-Holling y Uppsala. Muy bien, Darling. La pegaste. Lleva 6.714 puntos. Muy bien. Seguimos con la siguiente. ¿Quién propuso la ventaja absoluta? Rojo, Adam Smith. Azul, Vernon. Amarillo, Krugman. Y verde, David Ricardo. Absoluta. Muy bien, Adam Smith. Recuerden que hay dos ventajas, la absoluta y la comparativa. La comparativa fue David Ricardo y la absoluta fue de Adam Smith. Muy bien. Muy bien, Darling. Racha de 8, excelente. Llevas acumulado 7.315. A ver, Johandris, diles con la próxima. ¿Qué prefiere el consumidor en Krugman? Rojo, variedad de productos. Azul, aranceles altos. Amarillo, precios altos.
o verde, un solo bien. La teoría de Krugman, ¿no? Muy bien, variedad de productos. Es correcto, y ambos lo tuvieron bien. Muy bien, excelente. Muy bien. Estamos cerca de acabar. Etapa Uppsala es tercera. Rojo, representantes externos. Azul, sucursal comercial. Tercero, amarillo, unidad productiva. Y verde, exportación esporádica. Exportación esporádica. Qué pena. Sucursal comercial. Qué pena. Bueno, muy bien. Siguen igual, casi en lo mismo, pero. Siguiente, penúltima. ¿Qué efecto tiene la inflación? Rojo, más exportaciones. Azul, menos riesgos. Amarillo, tipo fijo, o sea, tasa de interés fija. O verde, baja competitividad. ¿Qué efecto tiene la inflación? Baja competitividad. Muy bien. Uno de ustedes la pegó. Fue Darling. Darling subió. Muy bien. Última, ojo, última pregunta. ¿Qué son barreras comerciales? Rojo, normas deportivas. Azul, artes liberales. Amarillo, bonos privados. O verde, medidas proteccionistas. Bueno, ustedes saben, ahí posible que no sepan. Barreras comerciales son medidas. Muy bien, medidas proteccionistas. Excelente. Bueno, felicitaciones, Darling Solarte. Excelente, 10.500 puntos. Obtuviste entonces 20 puntos en tu calificación de esta fase 2. Y Johandris Arias consiste 15 puntos. Muy bien. Excelente para ambos. Felicitaciones. Aplauso. Bueno, acabamos entonces con broche de oro, ¿cierto? ¿Sí les gustaron las competencias de Kahoot? Bueno, hablar. Sí, profesor. Sí, eso es muy Ok, divertido y pues pone uno pues a prueba el conocimiento. correcto. A repasar lo que se vio en las diapositivas. Yo les dije, lo que sale en las diapositivas es lo que le van a preguntar en el quiz. Exacto. También se agiliza el cerebro, es correcto. Bueno, muchas gracias entonces a ambos por su asistencia. Que pasen una feliz noche. Yo les comparto entonces mañana la grabación, las diapositivas. Recuerde, bueno, Johandy ya le hice ahí estuvo muy bien su participación sobre los dos anexos que analizó. Simplemente meterle un poquito de normas APA y listo. Y bueno, darle Viviana falta por hacer su aporte de qué, de los dos anexos. Analizar uno, ¿qué? Uno de los casos, ¿qué? Uno en inglés y otro en español, o si quiere los dos en inglés. Lo importante es que uno sea en inglés, de 5 posibles. ¿Okay? Y bueno, comentar dentro del foro cuáles son los que vas a escoger, pues evitando que sean los mismos que ya hayan hecho tus compañeros dentro de tu grupo. ¿Okay? Bueno, no sería más. Que pasen una feliz noche, que descansen. Chao, chao. Listo, profesor, muchas gracias. Feliz noche. Bueno, con mucho gusto. Feliz noche. Feliz noche, dale, mira. Ya lo realizaste, perfecto. Chao, chao.